Bueno, pues vamos a comenzar. Les decía yo, estaba yo reflexionando el día, hace unos días, en que pues veía yo unas etiquetas de las instrucciones de lavado de una ropa, y eso me llevó a pensar que pues todo en la vida tiene instrucciones. Todo, absolutamente todo, la ropa, la comida, todo tiene instrucciones. Y bueno, en el terreno espiritual no hay diferencia tampoco. Estamos viendo la serie de Jesús dijo, y pues vamos a ver qué dijo al respecto. Dios nos da pues instrucciones en todo. De hecho, la Biblia es un manual, pero hoy vamos a ver qué instrucciones nos da Jesús respecto a cómo quiere que seamos nosotros como cristianos, cómo nos comportemos con nuestros hermanos. Y pues Él nos da formas muy prácticas y directas de ser obedientes de manera física y espiritual. Entonces esto lo vemos en Mateo 25, 35 al 40. Lo voy a leer todo en la versión nueva internacional. Dice: porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey le responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Entonces, pues bueno, aquí nos está diciendo ya, nos está dando las pautas, y esto es mediante hacer la fe práctica, que es lo que siempre hemos estado viendo desde un principio, que la fe tenemos que vivirla, tenemos que hacer a Jesús vivo a través de hacer nuestra vida, nuestra fe viva. Entonces, aquí vemos también cómo hacer nuestra fe práctica. Aquí nos dicen en Santiago 2, del 14 al 17, dice: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece de alimento diario, y uno de ustedes le dice: que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Entonces, una forma de hacer viva esta fe, de que no esté muerta, de que no esté sola, es, como les decía, a través de las obras, y esto lo llevamos a cabo a través de la amabilidad. La amabilidad es ese vaso de agua para el sediento, es ese abrigo para el que tiene frío, es ese alojamiento para el que no tiene dónde abrigarse una noche. Y esto me lleva también a pensar cuántas veces no estamos ya tan desamorados, tan acostumbrados ya al dolor de la gente, a las malas noticias. Cuando vemos a alguien en la calle, vamos en el auto y pide, ya nos es muy fácil darnos la vuelta para ni siquiera verle la cara, ni siquiera mirar su dolor, ni siquiera leer el letrero que trae. No nos comprometemos a conocer lo que le está pasando. Y pues eso es muy triste, porque justo es lo contrario a lo que Jesús nos está mandando. No estamos atendiendo las necesidades de las gentes. Entonces aquí es importante que pues yo, como siempre les digo, no, nadie es tan pobre que no pueda dar nada. Siempre, por muy pobre que tú seas, tienes algo que compartir. A lo mejor, no sé, si tienes un sándwich lo partes a la mitad, si tienes
2 rebanadas de jamón, das una y te quedas con otra. A lo mejor tienes una chamarra, pues no sé, la partes a la mitad y te arropas mitad y mitad, no sé, siempre hay algo que pueda uno dar. Y cuando de plano uno no pueda dar nada, sí puedes dar todavía, que es una oración por alguien. ¿Cuántas veces no esa gente que está pidiendo, que está necesitando algo? A lo mejor, como les decía, no podemos darle algo material, pero orar por ellas, yo creo que es, a lo mejor cubre más hasta que la necesidad física, porque es tan grande su necesidad que el sentir un abrazo de alguien, el sentir que alguien ore por esa persona, lo va a hacer sentir mejor de lo que se está sintiendo en ese momento que está teniendo esa carencia. Y yo les decía, ¿no? A lo mejor no puedes darle esa moneda en ese momento porque no llevas cambio, porque no la llevas, muchas veces ni siquiera la llevamos, pero pues no sé, procurar traer a lo mejor unas naranjas en el camino, que una naranja pues te alimenta y te quita la sed. No sé, traer a lo mejor ropa que tú estás guardando esperando que vas a bajar de peso y nunca bajas, y bueno, sea un buen momento para que pues la eches en tu coche y puedas abrigar a alguien. Traer a lo mejor algunas bebiditas que puedas regalar, no sé, siempre hay una forma de ayudar a alguien. Y bueno, igualmente, ¿no? Ver las necesidades uno desde su casa, con sus hijos, con su esposo, a lo mejor no los escuchamos, a lo mejor hay otras necesidades, a lo mejor los vecinos están pasando una mala temporada y nosotros podemos ayudarles. Y como les decía, y si no, qué mejor ayuda que la oración. Igualmente en la iglesia, por ejemplo, podemos, con el simple hecho de ser amable con los hermanos, ya estamos dando. En el trabajo, en la casa, en nuestra vida cotidiana, procurar ser aplicar esos ejemplos que Dios nos pide. Aunque lo hagamos de forma muy pequeña, aunque lo hagamos con el hermano más pequeño que nosotros consideramos, con el que nos caiga mal, ya estamos haciéndolo para Jesús. Entonces, pues ahí Él ya nos está dando la pauta. Ahora, hay otros ingredientes para poder hacer esto que son también muy importantes, que son la fe y la obediencia. Entonces, para Dios, fíjense que nada es difícil. Servir a Dios, cuando tú amas a Dios, el servicio es muy fácil. Y servicio no nada más se refiere a la iglesia, que sí lo incluyo, el trabajo que hacemos en la iglesia, pero el servir a estos hermanos, como les decía, es servir a Dios. Entonces, es muy fácil, esto se facilita, pero Dios nos está pidiendo aquí obediencia. Y cuando tú amas a Dios, el obedecerlo se hace fácil, porque muchas veces Dios nos habla y nos pide que le entreguemos algo que Él estorba. Entonces, si nosotros le entregamos algo que nos estorbe en ese amor, va a ser muy fácil, porque si lo hacemos a nuestra forma, ¿verdad?, nos va a costar muchísimo, vamos a batallar mucho y no lo vamos a lograr. Entonces, la fe hace las cosas mucho más fácil, y esa fe nos lleva a que Dios pueda obrar esos cambios en nosotros. Dice la palabra que el yugo de Jesús es fácil y es ligera su carga, y así es. La fe te lleva a hacer cosas en el poder de Dios y no en el nuestro, y además nos dota de inteligencia y de sabiduría para hacerlo en su sabiduría y en su inteligencia, y no en la nuestra. Entonces tenemos que orar porque todo lo que hagamos sea en su sabiduría y no en la nuestra. Como les decía, Dios hace las cosas fáciles a través de esta fe y de esta obediencia. Si ustedes se recuerdan, en un principio, en Génesis, todo estaba en oscuridad, en desorden,
y fue tan fácil para Dios ordenar todo como decir, hágase la luz, y la luz se hizo, así de fácil. Nosotros podríamos pensar que la única forma de hacer la luz rápido pues es encendiendo el contacto de luz, pero no, para Dios bastó solamente decirlo con una palabra y la luz se hizo. La fe pertenece al reino de Dios. Ayer con Marce estuvimos viendo todo esto respecto al reino de Dios, y la fe pertenece a su reino. Es una arma poderosa que Dios nos da porque penetra así directo en su dimensión sobrenatural, que esa dimensión sobrenatural de Dios es el reino de Dios. Y ya estando en el reino de Dios, tú podrás ver y entender el propósito que Dios quiere y el propósito que Dios tiene para tu vida. Si unimos nuestra fe con la voluntad de Dios, entonces vamos a poder ver ese propósito que Dios tiene para nosotros. Tenemos que hablar y actuar y ser congruentes en nuestra fe. Hablar con fe, pero actuar en esa fe y en esa obediencia. El mundo necesita ver ese poder sobrenatural de que pertenece al reino de Dios en nosotros, reflejado en nosotros. Entonces, por eso debemos de hacer llevar a cabo eso que Dios nos está pidiendo. Nosotros, a diferencia del mundo, nos guiamos por la fe. La gente allá afuera en el mundo se guía por adivinaciones, va a que le lean las cartas, va a que les digan el zodiaco. Nosotros no, nosotros nos guiamos por la fe, no por lo que vemos, sino por lo que sabemos que Dios es. Entonces lo conocemos todo por fe y no por adivinación. La fe es como esa gotita que cae del cielo y que nos moja a nosotros como creyentes, y se va a ver todo lo que Dios obra en nuestras vidas. En el terreno natural va a caer lo del terreno espiritual. Como les decía yo, la fe es para que Dios logre en sus hijos su voluntad y no la nuestra. La fe fue diseñada por Dios, y el reino de Dios es el lugar donde se manifiesta la voluntad de Él. En el reino de Dios no hay desobediencia ni hay rebelión. Entonces tenemos que hacer el reino de Dios aquí en la tierra y ser obedientes y tener fe. Si tenemos fe, estaremos trayendo, como les decía yo, el reino de Dios aquí a la tierra en nuestra vida cotidiana, y así estaremos manteniendo la voluntad de Dios para nosotros. Si tú eres una persona que tienes fe, por lo tanto vas a ser obediente, porque la fe obedece a Dios. Eso me gustó mucho, esa frase, la fe obedece a Dios. Entonces, nada bueno te sucederá si no eres obediente. El reino nos habla de una soberanía, de alguien que ejerce su voluntad. Entonces, como les decía, la voluntad no es nuestra, la voluntad es de Dios. Y debemos primero siempre poner y anteponer la voluntad de Dios y no la mía. ¿Cuándo hacemos esto? Bueno, cuando estamos cargando nuestra cruz y muriendo a nuestro hombre día con día, que esto es muy importante para todo cristiano. Morir a nuestra cruz es morir a nuestra voluntad, a nuestro yo, a nuestras ganas de hacer las cosas como nosotros queremos, a nuestra forma. Entonces, eso es muy importante para todo cristiano, y pues, como les decía, es darse a los demás, ¿no? Aunque yo no tenga ganas de dar, aunque yo no tenga ganas de ir a un hospital a ver a un enfermo, tengo que darme. Aunque yo no tenga ganas hoy de compartir porque hoy amanecí egoísta, pues tengo que darme. Entonces, eso es lo que Dios nos está pidiendo este día.
no es lo que quieres tú, son los proyectos de Dios. Imagínense si Noé no hubiera sido obediente y cuando Dios le da las medidas exactas de cómo hacer el arca y todo esto, hubiera dicho, ay no, pero qué flojera cortar los árboles, formar la barca. Yo creo que si la hago un poquito más alta, puedo hacerlo un poquito más ancha, pero le puedo modificar esto, pero mejor le voy a modificar lo otro. Imagínense, los planes de Dios no hubieran sido como Él los diseñó, o si Moisés, en vez de poner su vara y hablarle al mar y decirle que se abriera, hubiera dicho, a ver, todos vamos a poner unas piedritas para poder abrir el mar y caminamos sobre las piedritas. No, pues no, los hubieran alcanzado, pero más rápido que ya, y los planes pues no hubieran salido conforme a la voluntad de Dios. Entonces, realmente vemos que en la obediencia hay voluntad. Y les voy ya por último a leer Deuteronomio 28:1 al 14 para que salgamos rápido al recreo, donde dice, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tu ganado, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Benditas serán tu canasta y tu mesa de amasar. Bendito serás en el hogar y bendito en el camino. El Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. Avanzarán contra ti en perfecta formación, pero irán en desbandada. El Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te ha dado. El Señor te establecerá como su pueblo santo, conforme a su juramento, si cumples sus mandamientos y andas en sus caminos. Todas las naciones de la tierra te respetarán al reconocerte como el pueblo del Señor. El Señor te concederá abundancia de bienes, multiplicará tus hijos, tu ganado y tus cosechas en la tierra que a tus antepasados juró que te daría. El Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro para derramar en su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú les prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. El Señor te pondrá la cabeza, nunca en la cola. Siempre estarás en la cima, nunca en el fondo. Con tal de que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios, que hoy te mandó, y los obedezcas con cuidado, jamás te apartes de ninguna de las palabras que hoy te ordeno para seguir y servir a otros dioses. Entonces, pues aquí está todo muy claro, como nos dice el pastor, nos conviene ser obedientes. Nos está dando las instrucciones de cómo quiere que lo hagamos. Dios es bueno y siempre nos da la medicina, pero nos da también el palito, ¿no? Entonces, aquí nos está diciendo cómo quiere que le sirvamos, que sirvamos a otros, pero además nos está diciendo la forma en que Él nos va a bendecir a través de bendecir a otros. Entonces, pues, esta es la clase por el día de hoy. Fue un placer para mí servir a Dios y dar este devocional. Les pido por favor que los que puedan cerrar sus ojos allí donde estén, cierren sus ojos y vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias, bendito Padre, por esta palabra que tú pusiste para nosotros el día de hoy, que tú apartaste con tanto amor, Señor. Y con ese amor, Señor, te pedimos que nos permita servirte, Señor, y que nos permita ser obedientes, teniendo fe y poniendo esa fe, Señor, por obra para hacer lo que tú nos estás mandando el día de hoy, que podamos ser de bendición para otras personas, Señor, que podamos ser esa luz, Señor, y ese alimento físico, Señor, pero también espiritual que requieren, que podamos darles ese calor, no solo con un abrigo físico, sino con un abrazo, llevándoles tu palabra, Señor, que podamos darles ese hogar que necesitan, Señor, mostrándoles el hogar que hay para ellos en tu reino, Señor, en el reino de los cielos, Señor. Permítenos
si no tenemos que compartir, poder compartir tu palabra, Señor, que con eso ya estamos abrazando muchísimo y cubriendo una necesidad espiritual en la gente, Señor. Permítenos ser de bendición, permítenos poder llevar tu palabra, Señor, en forma física y en forma verbal y espiritual para la gente, Señor. Te damos gracias, bendito Padre, por todo lo que haces por nosotros, y te pedimos que nos uses como ese instrumento que tú quieres usarnos para cumplir tu propósito, Señor. Te damos gracias, bendito Padre, en este día, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.